Bienvenidos a Termodinámica 2021. Vamos a ver la tercera parte del segundo principio de la termodinámica. Vamos a demostrar el rendimiento térmico de un ciclo de Carnot, un ciclo reversible, y demostrar la desigualdad de Clausius. Al finalizar vamos a demostrar por qué las isobaras y las isocoras en un diagrama TS son exponenciales. Antes de seguir, quería recordarles que el segundo principio de la termodinámica tiene una importancia fundamental porque nos habla de la calidad de la energía. El primer principio nos decía que la cantidad de energía se conserva. Lo que no se conserva es la calidad de la energía o el potencial de trabajo de esta. Justamente, desperdiciar energía es sinónimo de convertirla en una forma mucho menos sutil. Se deben examinar a los sistemas desde el punto de vista de la primera ley como de la segunda, no solamente en el área de la ingeniería, sino incluso en cualquier área que no sea técnica. Evaluar cuánto y la calidad de lo que se ha hecho. Por ejemplo, si yo tengo que analizar el currículum de una persona, no solamente voy a evaluar en un periodo de tiempo cuántas actividades ha hecho, que sería la cantidad, sino también tengo que evaluar la calidad de estas actividades. Cuando ya les habíamos adelantado en las entregas anteriores que habíamos hablado del ciclo de Carnot, de los procesos reversibles, entonces nos podemos preguntar por qué trabajamos con procesos reversibles, trabajamos con ciclos reversibles. ¿Qué sentido tiene si en la realidad eso no lo podemos llegar nunca a realizar? Justamente, los procesos reversibles son fáciles de realizar y nos sirven como modelos idealizados con lo que es posible comparar a los procesos reales. Bueno, vamos para allá al ciclo de Carnot. Probablemente el ciclo termodinámico más conocido sea el ciclo de Carnot, propuesto en 1824 por el ingeniero francés Sadi Carnot. La máquina teórica que opera en el ciclo de Carnot se llama la máquina de Carnot. El ciclo de Carnot está compuesto por 4 procesos reversibles. Atención, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Y puede ser ejecutado tanto en un sistema cerrado como en un sistema abierto permanente. ¿Qué sustancia puede circular en un ciclo de Carnot? Cualquier sustancia pura, pero vamos a trabajar con un gas ideal porque conocemos perfectamente calcular sus transformaciones cuando son reversibles. Entonces, recordamos, el ciclo de Carnot son 2 adiabáticas y 2 isotérmicas. Entonces, las adiabáticas, si los voy a plantear en un sistema cerrado, lo puedo representar como un cilindro pistón que está aislado. Las 2 adiabáticas están aisladas. En cambio, las isotérmicas tienen que tener de alguna manera intercambiar calor con el medio. En este caso, en una expansión recibe calor de una fuente caliente y en una compresión pierde calor que lo entrega a un reservorio frío o una fuente fría. Bueno, ahora, especial atención porque lo vamos a ver a esto mismo en un diagrama presión-volumen. Vamos al primer paso. Tenemos una compresión adiabática. ¿Qué significa compresión? Que disminuye el volumen. Entonces, desde el punto inicial, que es el punto 1, me voy a ir adiabáticamente hasta el punto 2. Disminuye el volumen 1, es mayor que el volumen específico 2. Ahora, saco la diabaticidad y se expande de forma isotérmica. Si es isotérmica, es a través de la isoterma que la llamamos test caliente, que es 2,3, estos puntos 2,3 están unidos por la isoterma de la temperatura de la fuente caliente, TC le puse como símbolo. Se produce una expansión, entonces el volumen específico 3 es mayor que el volumen específico 2. Ahora, otra vez, vuelvo a diabatizar el cilindro pistón, vuelvo a aislarlo y se produce una expansión adiabática de esta forma. Tengo el volumen específico 4 mayor que el volumen específico 3. Finalmente, saco otra vez la diabaticidad y tengo una compresión isotérmica para regresar al punto inicial. Entonces, repetimos, 2 adiabáticas, 2 isotermas. Ahora, veamos esto. ¿Cómo giran las agujas del reloj? De la misma manera que este ciclo va hacia la derecha.
Entonces, cuando se produce un giro hacia la derecha, decimos que este ciclo es un ciclo de potencia. Aquí dibujé el ciclo de Carnot de potencia. Y te quiero pedir, por favor, que no te duermas porque necesito que esto lo entiendas bien. Bueno, en el supermachete uno puede analizar, como se trata de un gas ideal, y lo pensé así porque era más fácil para hacer los cálculos, me voy de 1 a 2 en una compresión adiabática. 1, 2, compresión adiabática. Entonces se cumple la ecuación P por B a la K es una constante, P1 por B1 a la K es igual a P2 por B2 a la K. Perfecto, entonces si conozco el estado 1 puedo conocer el estado 2. Por otro lado, si es adiabática sé que no tengo calor y entonces el cambio de energía interna, que desde el 1 a 2, es igual que menos el trabajo en este caso recibido por el sistema, porque es una compresión. Bueno, delta U se calcula como la masa CB T2 menos T1, pero como teníamos un menos delante, queda T1 menos T2. Ahora, el supermachete lo dice también, energía interna CB T2 menos T1, como tengo el menos, T1 menos T2. Entonces, quiere decir que el trabajo tiene que ser negativo, que va a ser igual al delta U directamente. Y obviamente el trabajo comprendido bajo el área bajo la curva es negativo porque estamos reduciendo el volumen. Y por otro lado, como es una compresión, es entregado del medio al sistema. ¿Qué pasa en una expansión isotérmica? P por B es una constante. Entonces, P2 por B2 es igual a P3 por B3. Aquí están marcadas las ecuaciones. Y fundamentalmente, en una isoterma no tenemos cambio de temperatura, o sea que delta U vale 0. Por lo tanto, el calor es igual al trabajo. Y el trabajo ya teníamos 4 ecuaciones diferentes para poder calcularlo. Podemos elegir cualquiera de ellas o integrar P diferencial de B, pero como la presión, escribirla en función de los otros parámetros y uno lo integra y llega al mismo resultado que está escrito acá. Yo elegí escribirlo en función de los volúmenes y puse volumen 3 sobre volumen 2. La temperatura es la temperatura de 2 y 3, la llamé TC, que esta isoterma la llamé TC, que es la temperatura de la fuente caliente. Entonces, finalmente, el calor es igual al trabajo, masa, R particular. ¿Qué es R particular? Es el R universal dividido el peso molecular. Es una forma más rápida para poder hacer los cálculos. T caliente logaritmo de B3 sobre B2. Y como B3 es mayor que B2, el trabajo es positivo. Obviamente, el área bajo la curva, si comprende que queda bajo la curva del proceso 2,3, es positiva. Y el calor también es positivo, es un calor que se ha entregado. Este calor es fundamental marcarlo, este calor es el intercambiado con una fuente caliente, que va a recibir energía de una fuente caliente el ciclo. Continuemos. Ahora nos queda el proceso 3,4. 3,4 es una expansión adiabática. Vuelvo otra vez a la parte adiabática y las ecuaciones son las mismas exactamente que habíamos visto de 1 a 2. Voy a pasar un poquito más rápido. Queda entonces que delta U es igual a masa CB, T caliente menos T final, menos delta U. Quiere decir que el trabajo aquí es un trabajo de expansión, por supuesto. Entonces, el trabajo de 3 a 4 es un trabajo positivo. Entonces, hasta ahora tenemos un trabajo negativo y 2 trabajos positivos. Vamos al último, que es la compresión isotérmica. Otra vez volvemos a nuestro supermachete isotérmico. También es lo mismo que lo vimos anteriormente, pero en este caso, rápidamente podemos decir que el trabajo de 4 a 1 es un trabajo de tipo negativo y a la vez que es igual al calor y es un calor cedido que está marcado aquí con esta flecha azul. ¿Dónde se cede? Se cede al reservorio frío o a la fuente fría, que la llamamos TF.
Entonces, cualquier máquina térmica, habíamos dicho que constaba de dos fuentes, una fuente caliente, una fuente fría, un ciclo. Esta máquina es una máquina de potencia. Aquí está representado que el ciclo está girando como las agujas de reloj, recibe calor de una fuente caliente y lo entrega a una fuente fría, y la diferencia entre el calor recibido y el cedido al medio es el trabajo neto. Esto es válido para cualquier máquina. Ahora, por eso dice, para toda máquina térmica de potencia reversible o irreversible. Y el rendimiento térmico o eficiencia térmica es el trabajo neto sobre el calor entregado. Y esto es válido para todo. ¿Y por qué dice trabajo neto? Y porque hay trabajos que pueden, en un ciclo, que pueden ser salientes, otros pueden ser entrantes. Esto es válido para ciclos abiertos, sistemas dispositivos abiertos, dispositivos de tipo cerrado, válidos para todos. Pero ahora nos vamos a centrar en el ciclo de Carnot. En el ciclo de Carnot dijimos que había trabajos que eran positivos, por ejemplo, el trabajo de 2 a 3, el trabajo de 3 a 4, y trabajos que eran negativos, por ejemplo, el trabajo de 4 a 1 y el trabajo de 4 a 2. Entonces, cuando hablamos de trabajo neto, hablamos de la suma de todos los trabajos positivos y negativos. Entonces, de hecho, en este caso, la suma de los trabajos positivos supera en valor absoluto a la de los trabajos negativos. El área comprendida en un ciclo, presión-volumen totalmente reversible, como es el ciclo de Carnot, es el trabajo neto. O sea, esto que está pintado de color verde es el trabajo neto. Si nos planteamos, si nos paramos en el ciclo y lo miramos en detalle, podemos hacer un balance de las energías que están entrando, las que están saliendo. En ese balance ya lo vamos a tomar como un valor absoluto, porque ya nosotros estamos considerando su signo. El calor 1, en este caso, es igual al trabajo neto más el Q2. Por eso consideramos valores absolutos. Por lo tanto, uno puede, en vez de escribir trabajo neto, y esto es válido para cualquier ciclo también, puede escribir Q1 menos Q2 sobre Q1. Y simplificando un poquito más, puede aplicar la propiedad distributiva y es Q1 sobre Q1, queda 1, menos Q2 sobre Q1. Y esto es una manera muy elegante de escribir el rendimiento térmico solamente en función de los calores intercambiados. Y por lo tanto también es válido para cualquier máquina térmica. Ahora vamos a ver si podemos escribir un poquito más, y ya que tenemos nuestro ciclo de Carnot y ya habíamos averiguado cómo calcular Q1 y Q2 con las ecuaciones que vimos anteriormente y ya sabíamos el valor, si esto lo podemos aplicar y llegar a una conclusión un poquito más generalizada. Bueno, si nos ponemos a mirar, nosotros habíamos planteado este balance con, dijimos, un módulo porque ya le habíamos puesto el signo. Entonces, para nosotros QF y QC son valores positivos, ¿estamos de acuerdo? Y QF, que es el calor que sale del proceso 4.1, este valor es la masa, R particular, T de la fuente fría, logaritmo de B1 sobre B4. Y acá puse ver en páginas anteriores porque anteriormente había demostrado esta ecuación, de dónde salía. Y el volumen específico 1 es más chico que el volumen específico 4, claramente es así. Entonces este calor es un calor cedido que sale del sistema. ¿Estamos de acuerdo que es así? Por lo tanto, atención, como yo voy a tomar el valor absoluto, voy a poner acá arriba masa R particular T de la fuente fría logaritmo de B4 sobre B1. Lo voy a cambiar el sentido. En cambio, QC, que es el calor intercambiado entre 2 y 3 en esta expansión isotérmica, es la masa R particular T caliente logaritmo de B3 sobre B2. Y ese ya es positivo, entonces lo dejo como está. Así me queda todo en positivos, valores positivos. Entonces la masa con la masa se simplifica, el R particular es el mismo, las temperaturas de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría no se pueden simplificar porque son distintas.
Y ahora nos quedan estos logaritmos y vamos a ver cómo se pueden relacionar entre ellos. Bueno, habíamos visto que 1, 2 y 3, 4 son adiabáticas. Y las adiabáticas t por b a la k menos 1 es una constante. Por lo tanto, vamos a aplicarla entre 1, 2. T1 por B1 a la K menos 1 es igual a T2, B2 a la K menos 1. Y eso mismo voy a aplicar entre 3 y 4. T4 por B4 a la K menos 1 es igual a T3 por B3 sobre K menos 1. Y ahora permítame dividir las dos expresiones matemáticas y como sabemos que T1 y T4 son iguales, las podemos cancelar. Y T2 y T3 también son iguales, también las podemos cancelar. Por lo tanto, nos queda una razón entre B1 y B4 elevado a la K menos 1, que es igual a una razón de volumen 2 sobre volumen específico 3 elevado a la K menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que volumen específico 1 sobre volumen específico 4 es igual que volumen específico 2 sobre volumen específico 3. Quiere decir que estos dos logaritmos son exactamente iguales. Por consiguiente, también los podemos cancelar. Y nos queda que el rendimiento térmico de la máquina de Carnot es igual a 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Y esto no es válido para todo ciclo, sino es que es solamente válido para el ciclo de Carnot, que es un ciclo de potencia totalmente reversible. ¿Por qué el ciclo de Carnot es totalmente reversible? Habíamos dicho que un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Uno puede ir de un estado al otro y volver sin que el medio se altere en absoluto. Entonces, el ciclo de Carnot es totalmente reversible, primero, porque las 4 transformaciones son reversibles. Y segundo, ¿sí? Porque tiene que ser reversible de forma externamente. ¿Y cómo es que Carnot resuelve la irreversibilidad externa? ¿Por qué hay una irreversibilidad externa? Y porque tengo una transferencia de calor. Y cuando hay una transferencia de calor, ahí tiene que haber una temperatura del medio distinta que la temperatura de intercambiado, si no, no va a transferir calor. Entonces, ¿cómo resuelve Carnot esta irreversibilidad externa? Lo hace fácil. Considera que esos calores intercambiados, que habíamos llamado el calor de la fuente caliente QC y el calor de la fuente fría QF, se producen con una fuente que se encuentra a un diferencial de temperatura o más arriba o más abajo. Vamos a charlar un poquito más sobre esto. Volvemos a nuestro ciclo. Entonces, en realidad, la temperatura de la fuente caliente está un diferencial más alto que la temperatura C del ciclo, de la isoterma TC. Y la temperatura de la fuente fría está en realidad un diferencial más chico que la temperatura de la isoterma TF. Este diferencial es tan pequeño que prácticamente podemos decir que la temperatura de la fuente caliente es igual a TC y que la temperatura de la fuente fría es igual a TF. Y esto, para poder lograrlo, tendríamos que tener una superficie infinita de intercambio de calor, porque tan pequeño es el diferencial. Una vez entonces que tenemos salvadas las irreversibilidades internas, también tenemos salvadas las irreversibilidades externas. Y por eso decimos que el ciclo de Carnot es totalmente reversible. Entonces, sabemos que el ciclo de Carnot es reversible internamente y externamente. Su rendimiento térmico depende únicamente de las temperaturas absolutas de las fuentes y de nada más. Ni siquiera es importante qué sustancia forma el sistema, nada, quién está circulando, cómo es el ciclo, no tiene ninguna importancia. Entonces veamos, el rendimiento térmico es igual a 1 menos T de la fuente fría menos T de la fuente caliente. Entonces esta temperatura de la fuente fría, la más baja posible, es justamente 0 Kelvin. Menos de ese valor no se puede tener. Es imposible.
Por lo tanto, quiere decir que nos encontramos con una escala de temperatura absoluta, la escala de temperaturas termodinámicas. ¿Y por qué no puede ser más bajo que 0 Kelvin? Porque siempre había que tener este TF sobre TC, es la transferencia de calor a la fuente fría sobre la transferencia de calor a la fuente caliente. Y siempre teníamos que tener una transferencia de calor a la fuente fría, porque había un enunciado, que era el enunciado de Kelvin-Planck, que nos decía que era imposible que una máquina térmica esté entregando trabajo, que esté funcionando cíclicamente y entregando trabajo desde intercambiando con una sola fuente. O sea que el rendimiento térmico nunca podía ser igual a 1. Siempre tenía que existir esto, este pedacito, esta resta. Y entonces quiere decir que si eso siempre tiene que existir, este Q F nunca puede ser 0. Por lo tanto, justamente nos dice que esa temperatura de la fuente fría tiene que ser 0 o superior. 0 nunca va a poder ser, o lo mínimo que puede ser es 0. Por eso llamamos absoluta. Absoluta quiere decir que no tiene números negativos. Bueno, todo esto lo conté recién, ¿no? Y ahora hablamos de la máquina de Carnot como máquinas de potencia. Pero nunca nos planteamos qué pasa con una máquina frigorífica. Una máquina frigorífica también intercambia energía con una fuente fría y una fuente caliente, pero en este caso va a recibir trabajo para funcionar. Una máquina frigorífica es una heladera, por ejemplo, donde la fuente fría es el gabinete interno de la heladera y la fuente caliente es el ambiente. Y él recibe un trabajo eléctrico para poder funcionar. Entonces, ¿podríamos imaginarnos una máquina frigorífica de Carnot? Y por supuesto que sí, podemos imaginarnos. Una máquina frigorífica de Carnot es exactamente igual a lo que vimos anteriormente, una máquina de potencia, pero va a estar girando en el sentido opuesto. Aquí los valores de los puntos son exactamente los mismos, las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría coinciden, pero está girando en sentido opuesto. Entonces, el sentido de giro nos indica que es una máquina frigorífica de Carnot. Si nos paramos justamente en la máquina frigorífica de Carnot, acá otra vez vuelvo a repetir, se recibe trabajo, saca calor de una fuente fría y entrega una fuente caliente, y vemos, si nos paramos aquí en el ciclo, otra vez el mismo balance. El trabajo entregado y el calor entregado por la fuente fría es igual al calor cedido a la fuente caliente. Es el mismo, exactamente el mismo balance que vimos anteriormente. Y también habíamos visto que teníamos dos prestaciones en la máquina frigorífica. Como máquina frigorífica, el objetivo es enfriar, o sea, retirar calor de la fuente fría, retirar calor del gabinete interno de la heladera, que es nuestra fuente fría, de los alimentos. Y de como bomba de calor, el objetivo es justamente ceder calor a la fuente caliente, o sea, calentarnos cuando llega el invierno con un aire acondicionado que sea bomba de calor, que actúe como bomba de calor, es QC. Entonces, como el objetivo es diferente, hablamos de coeficientes de performance, hablamos de coeficiente de rendimiento energético o coeficiente de eficiencia energética, y tenemos que tener uno para la máquina frigorífica y uno para la bomba de calor. Entonces, para la máquina frigorífica, como el objetivo era retirar QF y que entregué trabajo, entonces, reemplazando el trabajo por lo que es QC menos QF, y acomodando un poquito los términos, llegamos a una expresión como esta, que dice igual a TF sobre TC menos TF, quiere decir que el COP de una máquina frigorífica también es únicamente función de las temperaturas de la fuente fría y caliente, y no importa qué fluido está circulando en la máquina frigorífica, ni cómo la fabriqué, ni nada, solamente tengo que decir que es reversible internamente y externamente. Si queremos seguir un poquito más, podemos acomodar un poquito estas temperaturas de la fuente, aquí les dejo el detalle, y llegamos a una expresión que al final el COP está directamente relacionado con el rendimiento térmico también, directamente. Así que todo lo que se había aplicado en las máquinas térmicas de potencia sirve para las máquinas frigoríficas.
qué pasa con el COP de la bomba de calor? El objetivo es justamente obtener QC y entregué trabajo. Por lo tanto, el resultado final es muy parecido al anterior, como el objetivo era obtener QC, que va TC arriba, pero el denominador es exactamente el mismo. O sea que es hasta fácil de recordar. Si es máquina frigorífica, es TF, si es bomba de calor, es TC, lo que va en el numerador. El denominador es exactamente igual. Y el resultado, si uno lo acomoda un poquito los términos, acá por ahí se ve un poquito con más detalle, acomoda los términos, nos queda que 1 sobre 1 menos el rendimiento térmico. O sea que también el rendimiento térmico también está relacionado con el COP de la bomba de calor. El teorema de Carnot, que dijimos que data de 1824, tenía dos colorarios. Y ahora lo vamos a tratar de explicar. El primero decía, toda máquina térmica tendrá un rendimiento térmico menor o igual al de una máquina térmica reversible que funcione entre las mismas fuentes. O sea, si tengo una fuente caliente, una fuente fría, dos máquinas térmicas, una irreversible y una reversible, la irreversible tiene un rendimiento térmico que es menor que la reversible. Y el segundo colorario nos decía, todas las máquinas reversibles que operen entre las mismas fuentes tendrán el mismo rendimiento térmico. Tengo dos máquinas reversibles que están operando entre las mismas fuentes, por lo tanto, tienen el mismo rendimiento térmico. Entonces, en primer lugar, nos estaba diciendo que si tengo una máquina que es totalmente reversible, ¿cuál es la máxima prestación? O el ideal, lo máximo que puedo aspirar. Obviamente ese valor nunca puede ser 1, nunca. El máximo justamente es la máquina reversible de Carnot. Y la segunda, que no importa cómo esté construida la máquina, no importa que tenga fluido esté circulando por dentro, no importa nada. El rendimiento térmico de las máquinas reversibles, que sean totalmente reversibles, es igual y depende de la temperatura de la fuente. Vamos a demostrar el primer colorario. Tenemos una fuente caliente y una fuente fría. Entre la fuente caliente y la fuente fría ponemos una... Vamos a demostrar el primer colorario. Tengo una fuente caliente y una fuente fría. Voy a intercambiar entre la fuente caliente y la fuente fría un ciclo reversible. Por lo tanto, tengo una máquina de potencia reversible que me entrega este trabajo reversible. Recibe calor de la fuente caliente QH y lo entrega a la fuente fría QC. Ahora voy a intercambiar un ciclo irreversible entre las mismas fuentes. Va a recibir un calor QH, va a entregar un trabajo irreversible y va a entregar a la fuente fría un calor irreversible QC', para llamarlo distinto a QC. Nosotros vamos a elegir un volumen de control como este que está marcado aquí, donde se encuentran los dos ciclos, el reversible y el irreversible, y la fuente caliente. De esta manera tenemos un ciclo combinado, donde incluimos a nuestra fuente. Ahora permítanme hacer un cambio. En la máquina reversible, como total es reversible, si hago cambiar el sentido de los calores y del trabajo, tengo una máquina frigorífica de Carnot. Es exactamente lo mismo, ya lo demostramos. Por lo tanto, ahora nuestras flechas se invierten y son todas en líneas de punto. Este trabajo es un trabajo entrante, este calor es un calor QC que es entrante, este QH es un calor saliente. Por lo tanto, había dicho el enunciado de Kelvin-Planck que una máquina térmica no podía operar cíclicamente y producir trabajo operando con una sola fuente. Aquí tenemos justamente una sola fuente que están operando dos máquinas en forma cíclica y se obtenga trabajo, no es posible. Ese trabajo debe ser negativo. El trabajo del ciclo tiene que ser menor o igual que 0. El trabajo de la máquina de potencia irreversible es saliente. Y el trabajo de la máquina reversible, que la hicimos frigorífica, es entrante.
Por lo tanto, este es positivo y WR, o el trabajo de la máquina reversible, es negativo. Entonces, el trabajo irreversible menos el trabajo reversible tienen que ser menor o igual que 0. Entonces queda que el trabajo irreversible es menor o igual que el trabajo reversible. Si estaban ahora volvamos otra vez a esta máquina como máquina reversible de potencia. Este calor entregado aquí es el mismo entregado en la máquina irreversible. Entonces, si dividimos por el mismo calor, tenemos el rendimiento con la misma energía aplicada. Por lo tanto, el rendimiento térmico de una máquina irreversible es menor que el rendimiento térmico de una máquina reversible. Para calcular en demostrar el segundo corolario, donde dice que todas las máquinas reversibles que operen entre las mismas fuentes tendrán la misma eficiencia, hacemos un trabajo similar. Tenemos dos máquinas reversibles, en una sale un trabajo 1 y en la otra sale un trabajo 2. Aquí dice 2, pero debería decir 1. Y las dos fuentes calientes y frías. Y de la misma manera, ahora hago invertir la máquina reversible en la número 1 para que entre calor estas flechas se ven como líneas de punto porque cambiamos el sentido de la máquina reversible. De manera tal que la suma de todos los trabajos, si las dos son reversibles, del ciclo combinado debería dar 0. Por lo tanto, de esta máquina reversible 2 menos la entrante, que es el trabajo de la máquina reversible, eh, esta sería la 2 y esta sería la 1. Está justamente al revés. Pero bueno, al fin y al cabo terminan siendo iguales y queda que el rendimiento térmico de la máquina reversible 1 es igual al rendimiento térmico de la máquina reversible 2. Si queremos trabajar con un ciclo de Carnot en un sistema abierto, podríamos pensarlo como, por ejemplo, el pasaje del estado 1-2 es a través de una turbina, un expansor que sea adiabático, una expansión adiabática, de 2 a 3 en un enfriamiento en un condensador, de 3 a 4 una compresión adiabática como una bomba, y de 4 a 1 con un hervidor o un evaporador que reciba calor de una fuente caliente. Entonces, uno podría imaginarse si con estos tipos de dispositivos de emplear una sustancia que condense, por ejemplo, podría llegar a ser el agua. Entonces, en un diagrama PV está fácil en ver que el proceso 4.1 recibe calor y en una sustancia que condensa, que es desde el estado de líquido saturado a vapor saturado, se va a dar a temperatura y presión constante. Y entonces podemos representar estos estados bastante sencillo y podemos imaginarlos a este proceso reversible. Y de 1 a 2, que es a través de una expansión adiabática, termina en el estado con un determinado título, luego lo condensamos a otro título distinto para luego utilizar una bomba y pasar del estado 3 al estado 4. Todos estos procesos, los 4, son reversibles y están insertos justamente para una sustancia que condensa. El rendimiento térmico va a ser exactamente el mismo porque el ciclo de Carnot es función únicamente de las temperaturas, pero si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es poco probable que lo sea. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ¿podemos realmente con una sustancia condensable tener este ciclo de Carnot inverso dentro de esta campana? Esto lo vamos a ver en las próximas clases, pero ya lo podría ir adelantando, ¿no? No existe ninguna bomba que trabaje con vapores, así que acá tenemos una gran dificultad y no lo vamos a poder resolver tan fácilmente. En resumen, la máquina térmica de Carnot es la de máximo rendimiento térmico posible. La máquina frigorífica de Carnot es la de mayor COP posible. El rendimiento térmico o COP es independiente del fluido de trabajo del ciclo, depende únicamente de las temperaturas absolutas de las fuentes. La máquina de Carnot es la más eficiente de todas las máquinas posibles porque es reversible totalmente.
en el ciclo de Carnot puede circular cualquier fluido. Entonces, por lo que vimos hasta ahora, demostramos el rendimiento térmico de una máquina reversible sin necesidad de hablar de entropía. Veamos algún problemita sencillito, no te enojes, con el ciclo de Carnot, para que ustedes tengan una idea de cómo se calcula este tipo de ciclos. Es muy, muy sencillísimo. En este problema tenemos 1 kilo de aire, que es gas ideal, que ejecuta un ciclo de Carnot de rendimiento térmico del 60%. O sea que el rendimiento térmico es 0,6. La transferencia de calor durante la expansión isotérmica es de 40 kJ y la expansión isotérmica es de 2 a 3 en este esquema, así que este QC es de 40 kJ. Al final de la expansión isotérmica, la presión es 5,6 bares y el volumen 0,3 metros cúbicos, o sea, nos están dando las propiedades de los estados en 3. Determinar la temperatura máxima y mínima del ciclo. Después hay otras preguntas, pero las vamos a ir respondiendo de a poco. Entonces, teniendo el rendimiento térmico, sabiendo que QC es conocido, que es 40 kJ, podemos sacar QF. Y QF nos da 16 kJ. El valor, obviamente, que nos da la cuenta es un valor positivo, pero recuerdo que el calor excedido al medio es un calor negativo, sale del ciclo, por lo tanto es negativo y le tengo que poner el signo. Acá sí hay que escribirlo, ¿sí? Y el trabajo neto, entonces, que es QC menos QF, acá no voy a poner menos menos porque ya este valor, ya consideré los signos aquí, ¿no? Es 24 kilojoules porque es un trabajo saliente. Vamos a la segunda pregunta. La primera decía las temperaturas máximas y mínimas del ciclo y todavía no las pude responder. Entonces, si necesitamos conocer la temperatura, una de las temperaturas, la temperatura de la fuente caliente o la temperatura de la fuente fría. Entonces, como sabíamos en el estado 3 y sabemos que tenemos 1 kilo de gas ideal, de aire, entonces podemos calcular la temperatura 3 con la ecuación de los gases ideales en este estado. Eso es sencillo, da 586 Kelvin, y utilizando la ecuación anterior, que habíamos visto, teníamos el valor del rendimiento térmico, que ya era un dato, sacamos la temperatura de la fuente fría, que es 234 Kelvin. ¿Y qué detalle tenemos? Esta temperatura de la fuente caliente es igual a T2 y T3, y la temperatura de la fuente fría es igual a T1 y T4. Además sabemos el calor entregado, que era 40 kJ, el calor cedido, QF de 16 kJ, obviamente es negativo, y el trabajo neto de 24 kJ, que representa el área comprendida entre los 4 procesos. Y por supuesto, de 1 a 2 y de 3 a 4, como eran adiabáticos, el calor valía 0. Ahora sí, dice la presión, el volumen en el comienzo de la expansión isotérmica. La expansión isotérmica es el comienzo, es el estado 2. Y en este estado 2 no tenemos nada, no conocemos nada. Solo conocemos QC y el estado 3. Entonces vamos a plantear que QC, que es igual al trabajo, es masa R particular TC logaritmo de V3 sobre V2. Como uno de los volúmenes que V3 lo conocíamos y conocemos QC cuánto vale, y conocemos la temperatura de la fuente caliente, podemos despejar el volumen específico 2 y este es el resultado. Y a través de una relación a través de la ley de Boyle-Mariotte entre los estados 2 y 3, o sea, presión 2, volumen 2 igual a presión 3, volumen 3, sacar la presión 2, que en este caso da 700 kilopascales. La pregunta que sigue es calcular el trabajo y la transferencia de calor en cada uno de los 4 procesos. Para este tipo de problema tendríamos que hacer una pequeña tabla donde escribimos calor, trabajo y delta U. Es un sistema cerrado. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Obviamente que de 1 a 2 y de 3 a 4, que eran adiabáticos, procesos adiabáticos, el calor es igual a 0. Y los isotérmicos, que eran 2 y 3 y 4 a 1,
eran el delta U igual a 0. O sea que eso ya los podemos escribir antes de hacer cualquier cuenta. Bueno, algunos ya los tenemos calculados de los pasos anteriores. Por ejemplo, de 2 a 3 sabemos por dato que QC es 40 kilojoules. O sea que ya podemos anotar 40 kilojoules. Y Q perdido, que es QF, que sale de 4 a 1, es de menos 16 kilojoules y anoto menos 16 kilojoules en mi tabla. Por otro lado, sabemos que el delta U en el proceso 1-2, conocemos la temperatura, conocemos la masa, conocemos el CB, entonces lo podemos calcular y es 253 kilojoules. Doy del estado 1 al estado 2, de una temperatura más baja a una temperatura más alta es positivo. Y cuando vuelvo, que vuelvo de 3 a 4, me voy de una temperatura más alta a una más baja, es exactamente el mismo valor, pero con signo opuesto. O sea que delta U ya lo tengo completo, Q ya lo tengo completo. Ahora faltan los trabajos. Bueno, en las adiabáticas es fácil, porque el delta U es igual al trabajo, o sea que ya los podemos comparar. Delta U es igual a, a menos el trabajo. Entonces lo puedo escribir. Si este era positivo, este es negativo. Y si este es negativo, este es positivo. Ahora, ¿qué pasa de 2 a 3? De 2 a 3 habíamos dicho que eran isotérmicas y por lo tanto el calor es igual que el trabajo. Si ya sabemos el valor de calor, ya sabemos el valor del trabajo. Y lo repetimos en la tabla y la tenemos completa. ¿Cómo verificamos esto? La suma tiene que ser para delta U 0 y para la suma de todos los trabajos tiene que ser el trabajo neto, que era 24 kilojoules, y el calor, que es la diferencia de los dos calores, tiene que ser igual al trabajo neto. Vamos a hacer algunas reflexiones del segundo principio. Entonces, cuanto más alta tenga la temperatura de la fuente caliente, más alto es el rendimiento. Por ejemplo, acá tengo una temperatura de fuente fría de 303 Kelvin y una temperatura de fuente caliente que varía. Entonces hice una tabla de 350 a 925 y por lo tanto calculo el rendimiento y veo que cuanto más alta es la temperatura de la fuente caliente, más alto es el rendimiento. Entonces yo si quiero tener mayor eficiencia en una máquina, tengo que lograr que las diferencias de la temperatura de la fuente fría y la fuente caliente sean lo más grande posible. Esa es una buena reflexión. Por otro lado, ya veo que el trabajo es una forma de energía mucho más valiosa que el calor, ya que el 100% del trabajo se puede convertir en calor, pero solo una fracción del calor se convierte en trabajo. Veamos esto. Entonces, imaginemos que tenemos una fuente caliente de 1000 Kelvin y una fuente fría de 300 Kelvin. Yo de la fuente caliente entrego a la fuente fría 100 kilowatts y es una vez que entrega transfiere esa energía a la fuente fría, ya esta energía se degrada con una forma menos posible de obtener trabajo, ¿no? Porque no obtengo ningún trabajo. Y intercambiamos entre la fuente caliente y la fuente fría en una máquina térmica, un ciclo, entonces tenemos una máquina térmica reversible. Si es así, el rendimiento térmico es 1 menos 300, que era la fuente fría, sobre 1000, que es igual a 0,7. Por lo tanto, de cada 100 kilowatts que estaba retirando de la fuente caliente, estoy aprovechando 70 kilowatts como trabajo y tengo que desperdiciar 30 kilowatts a la fuente fría. Por eso se ve la importancia fundamental de reconocer cuáles son las energías que tienen más calidad de las que tienen menor calidad. Imaginen que este ejemplo es con una máquina de potencia reversible, que en una real este valor va a ser mucho menor. ¿Cómo puedo aplicar todo lo visto del segundo principio en procesos? A través de otra definición del segundo principio, que es la desigualdad de Clausius. La integral de los calores sobre la temperatura de frontera, integral cíclica, es menor o igual que 0. Y ahora voy a pasarles a demostrar.
Imaginemos que tenemos este sistema, un sistema que es un cilindro pistón. En este cilindro pistón voy a entregar energía a este sistema y va a obtener su trabajo de expansión que lo llamo diferencial de L. Entonces entrego un diferencial de Q y me sale un diferencial de L. Pero ¿qué pasa? Ese calor proviene de esta fuente. Esta fuente la llamamos temperatura de reservorio, temperatura de fuente caliente. Para no confundir, le ponemos temperatura de reservorio. Entonces entregamos el calor directamente. Pero nosotros sabemos que cuando un calor es entregado por una fuente a un sistema, se produce una desacople, una diferencia de temperaturas que resulta en una irreversibilidad. Entonces, me gustaría evitar esa irreversibilidad aquí justamente en la frontera del sistema, y por lo tanto voy a intercambiar entre la temperatura de la fuente caliente y nuestro sistema una máquina de potencia reversible. Esa máquina de potencia reversible me va a recibir un calor que le llame Q', que es de la fuente caliente, y va a seguir entregando el mismo Q que habíamos hablado anteriormente al sistema. O sea, no va a cambiar nada porque es reversible. Y de paso aprovecho para, como es de potencia, para producir trabajo. Este trabajo lo llamo prima para diferenciarlo del sistema. Entonces, ahora, si nos ponemos de acuerdo, vamos a elegir este sistema combinado. Entonces, en la variación de energía del sistema combinado es, ¿quién está ingresando a este sistema combinado? Está ingresando Q', porque Q no forma parte, no cruza la frontera de nuestro volumen de control. Y salen dos trabajos, el trabajo del sistema combinado, que es el trabajo prima y el trabajo L, la suma de los dos. En forma diferencial está escrita. Esto es nada más que apliqué el primer principio en mi sistema combinado. Ahora vamos a trabajar como centrándonos en la máquina de potencia reversible. Ahora nuestro sistema se va a centrar aquí. Si queremos calcular el rendimiento térmico, va a ser el trabajo prima menos el calor entregado, que es el Q'. Y habíamos visto entonces que el trabajo prima es igual a Q' menos Q, según nuestra nomenclatura. Y Q' sobre Q' es igual a 1. Y Q sobre Q', ¿sí? No es nada más y nada menos porque era reversible función de las temperaturas de la fuente fría y de la fuente caliente. La fuente fría es la temperatura de frontera, de intercambio, la temperatura de frontera, y la temperatura de la fuente caliente es del reservorio. Y esto es porque esta máquina de potencia es un ciclo, es una máquina. Ahí planteé en el sistema ciclo. Entonces, obviamente, si estamos relacionando estas dos cosas, el calor sobre el calor prima es igual a la temperatura de la fuente de frontera sobre la temperatura de la fuente caliente, del reservorio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el mismo principio, que primer principio, lo vamos a relacionar con el valor de Q'. ¿Por qué? Quiero sacarme de encima este Q' que no estaba formando parte del sistema, ¿no? Que lo había puesto yo a propósito, digamos, para evitar las irreversibilidades. Entonces, este mismo balance, donde va Q', lo reemplazo por esta ecuación de la máquina térmica reversible. O sea que despejando acá diferencial de Q, me queda temperatura del reservorio, diferencial de Q sobre T de la fuente o de temperatura de frontera, menos diferencial de energía del sistema combinado. Ahora, si analizamos este balance, vamos a ver que si esto realiza un ciclo y este realizará la cantidad de ciclos que sean necesarios para que este realice un ciclo, vamos a integrar en un ciclo. Entonces, estos diferenciales ahora los vamos a integrar y me queda el trabajo diferencial del sistema combinado es el trabajo del sistema combinado. La integral cíclica de la temperatura de reservorio sobre el diferencial de Q sobre la temperatura de frontera
menos la integral cíclica de la energía del sistema combinado. Obviamente, si es la energía, si integramos en un ciclo, vale ceros la propiedad, porque es una propiedad. El trabajo no. Y entonces ahora revisemos un poquito esto. Nos decía el enunciado de Kelvin Planck que no era posible construir una máquina que está operando cíclicamente y que se obtenga trabajo de ella. Recién ya lo vimos en otros casos particulares, que la única manera es que estos trabajos sean negativos, o sea, la sumatoria de estos trabajos netos sean negativos. Por lo tanto, si este trabajo del sistema combinado es negativo, la temperatura de la fuente caliente es absoluta, nunca puede ser negativa, no queda otra que la integral cíclica del diferencial de Q sobre la temperatura de frontera sea menor o igual que cero. ¿Por qué las isobaras son exponenciales en un diagrama TS para un gas ideal? ¿Recuerdan ustedes que cuando analizamos cómo cambiaba la entropía para un gas ideal, decíamos que el cambio de entropía era igual a Cp logaritmo de T2 sobre T1 menos R particular logaritmo de P2 sobre P1? Bueno, permítame ahora cambiar los límites de la integración y trabajar entre el punto 1, que sería el final, y el punto inicial es 0. Entonces me queda S1 menos S0 es igual a Cp logaritmo de T1 sobre T0 menos el R particular logaritmo de P1 sobre P0. Y voy a decir que la entropía 0, cuando T sub 0 y P sub 0, vale 0 por una referencia arbitraria. De manera tal que va a desaparecer este término S cerito y voy a quedar que la entropía en estado 1 es igual a Cp logaritmo de T1 sobre T sub 0 menos R particular logaritmo de presión 1 sobre presión 0. Para simplificar, voy a considerar que la presión 1 es igual a la presión 0. Entonces este segundo término de la igualdad se va a eliminar y me va a quedar que la entropía 1 es igual a Cp logaritmo de T1 sobre T sub 0. Despejando, T1 es igual a T sub 0 exponencial de la entropía 1 sobre Cp. Es una exponencial que si la representamos en un diagrama TS es la isobara P sub 0. A T sub 0 y P sub 0 la entropía vale 1, según lo que nosotros habíamos acordado. Cambiemos la presión. Por ejemplo, aumentemos la presión. Entonces la presión ahora es n veces la presión inicial o la presión 0. De esta manera, en esta ecuación, la presión 1 va a pasar a ser n P sub 0 y P sub 0 con P sub 0 se simplifica y nos va a aparecer este término como menos R particular logaritmo del número de veces que aumentamos o bajamos la presión. En este caso la aumentamos. De esta manera, la isobara que corresponde a Pn es una isobara que tiene la misma forma que la anterior, que está corrida una cantidad que es Rp logaritmos de n y está corrida hacia arriba. Veamos entonces si se encuentra a la misma temperatura que la temperatura que teníamos T sub 0, vamos a tener una entropía que es más chica que la entropía que teníamos a la presión 0. Por lo tanto, las isobaras crecen hacia arriba. ¿Qué pasa con las isocoras? La ecuación es exactamente la misma, ¿no? Son unas exponenciales. Son unos logaritmos que si las despejamos se quedan en forma exponencial. Pero teníamos CB, logaritmo de T1 sobre T sub 0, más R particular, logaritmo de B1 sobre B sub 0. Entonces, las isocoras también son exponenciales. Aquí tengo dibujada esta isocora, que es la isocora B sub 0, a la temperatura 0, la entropía vale 1. ¿Qué pasa cuando aumenta el volumen? Y cuando vemos que aumenta el volumen, aumenta n veces B sub 0. Entonces la ecuación, voy rápido porque ya lo vimos anteriormente, es más R particular logaritmo de n. Quiere decir que la exponencial se desplaza hacia abajo una cantidad para tener la isocora a otra isocora diferente. Por ejemplo, para la misma temperatura, en esa isocora, tenemos una entropía que es la entropía n, y que la entropía n es mayor
que la entropía 1. O sea que las isocoras crecen hacia abajo. Isobaras crecen hacia arriba, isocoras crecen hacia abajo. Veámoslas juntas. Las dos tienen pendiente diferente. En el caso de la isobara, habíamos visto que la exponencial era T sub 0 exponencial de S sobre CP. Y en el caso de la isocora, T sub 0 exponencial de S sobre CB. Como CP es mayor que CB, el crecimiento de las isocoras es más rápido que el de las isobaras. Por lo tanto, tienen una pendiente más alta. Muchas veces vemos que en los diagramas que aparecen en los libros, las isobaras o las isocoras no están representadas como exponenciales, sino como líneas rectas. Y eso quisiera comentarles matemáticamente qué sucede con una exponencial. Una exponencial, si yo lo grafico en un diagrama temperatura-entropía, por ejemplo, en escala lineal, tengo esta isobara. Ahora, si yo lo escribo lo grafico en un eje semilogarítmico para las temperaturas, la isobara es una línea recta. Por lo tanto, es bastante común encontrarnos en los libros que las isobaras están representadas como líneas rectas. Y eso es porque utilizaron una escala. En un diagrama TS tengo graficadas las dos isobaras, presión 1 y presión 2, pero si a la temperatura la multiplico por el Cp, tengo la entalpía directamente. Entonces, un diagrama TS para un gas ideal es un diagrama HS. Y es muy interesante porque, por ejemplo, para la evolución de un compresor del estado 1 al estado 2 de forma reversible, la diferencia de alturas de las temperaturas es el delta H ideal. Y en el caso del irreversible, las diferencias de altura del eje de las temperaturas es el delta H real. Y uno puede ver gráficamente el rendimiento isentrópico como el delta H ideal sobre el delta H real, que es el mayor. Y ya sabe cuál es el que va arriba y el que va abajo. Muchas veces tenemos para cualquier sustancia pura diagramas que se llaman de Molière, HS. Bueno, aquí estoy buscando un proceso irreversible desde 1 a 2 y en este caso lo que veo es que esta diferencia de entalpía me está indicando el trabajo y la diferencia de entropía me está identificando el delta S. Así que son muy prácticos para leer. Reflexiones finales. La segunda ley de la termodinámica establece que un proceso ocurre en cierta dirección, no en cualquiera. Un proceso no sucede a menos que satisfaga tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. El trabajo se puede convertir directamente en calor, pero este no se puede convertir en trabajo, sino únicamente por medio de ciertos dispositivos llamados máquinas térmicas. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible compuesto por 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Los principios de Carnot establecen que los rendimientos térmicos de las máquinas térmicas reversibles que operan entre dos fuentes son las mismas y que ninguna máquina de este tipo es más eficiente que una reversible que opera entre las mismas dos fuentes. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido todo lo que estamos comentando y nos vemos para la próxima entrega.